y bueno, también va a tener una alta mortalidad, ¿no? A comparación de la población italiana. Si bien estudios previos han mostrado que la intervención de factores de riesgo individuales, ¿no? Pueden reducir algunas complicaciones, no se ha demostrado si un enfoque multifactorial intensivo podría reducir, ¿no? De manera significativa la mortalidad general y cardiovascular, así como la progresión de las complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 2. Es por esto que este estudio evaluó el efecto de un tratamiento intensivo y multifactorial que incluyó el control estricto de la glucosa, la presión arterial, los lípidos y la microalbuminuria en comparación con un tratamiento convencional. En cuanto a la metodología del estudio, pues, fue un ensayo clínico aleatorizado de intervención abierta, un estudio longitudinal, en el que pues, se asignaron aleatoriamente 160 pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria a dos grupos, ¿no? Al tratamiento intensivo multifactorial y al otro grupo que sería el que recibió el tratamiento convencional. La intervención intensiva se administró durante un promedio de 7 a 8 años y los pacientes fueron seguidos por un promedio de 5 años y 5 meses adicionalmente hasta diciembre del 2006. El objetivo principal del estudio fue evaluar el tiempo hasta la muerte por cualquier causa. En cuanto a la población, bueno, no se puede hacer zoom, pero al inicio fueron 315, pero se fueron excluyendo por los criterios del estudio. Bueno, al inicio fueron 315 pacientes que se sometieron, ¿no? A prueba de detección, como se expresa en el esquema, y de esos 315, 146 fueron excluidos, 37 pues porque se negaron a inscribirse, 97 tenían normoalbuminuria, 7 tenían macroalbuminuria y 5 tenían otro criterio de exclusión, ¿no? De estos 169, los 169 presentaban microalbuminuria, pero 9 fueron excluidos porque tenían un estudio de nivel sérico de péptido C de menor a 600 bimol sobre litro. De estos 160 fueron divididos, ¿no? Aleatorizados, o sea, aleatoriamente fueron divididos 80 asignados para recibir la terapia intensiva y 80 asignados para recibir la terapia convencional. Bueno, de estos 160, 27 fallecieron y 3, incluido también un paciente del grupo de terapia intensiva, se retiraron antes de los exámenes finales del ensayo en el 2001. Los 130 restantes dieron, ¿no? su consentimiento informado por escrito para continuar participando en el estudio observacional tras la finalización del estudio de intervención. Bueno, en cuanto a los análisis estadísticos, todos los pacientes fueron analizados según el grupo al que fueron asignados originalmente, independientemente de si completaron o no la intervención. Se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox para estimar las razones de riesgo y sus intervalos de confianza del 95%. Los eventos de mortalidad y de complicaciones se analizaron mediante las curvas de Kaplan-Meier y las comparaciones entre los dos grupos se realizaron mediante la prueba Long Run. Además, se realizó un análisis de covarianza para evaluar los cambios en las variables continuas entre los dos grupos. Para las variables categóricas se utilizó la prueba de Chihuahua. Esto es todo por mi parte, le doy pase a la siguiente compañera. Ahora yo voy a explicar los resultados. Bueno, primero en esta tabla compara cuáles son las características clínicas, las características demográficas, los parámetros bioquímicos
cuanto a las características clínicas, al inicio ambos grupos eran similares, tanto en edad, IMC, perímetro abdominal y la presión arterial. Y al final del periodo de intervención, el grupo intensivo tenía mejor presión arterial y menor consumo de grasa. Ahora en el seguimiento, al final, a los 3.3 años, las diferencias se reducen, excepto por la presión sistólica, que sigue siendo más baja en el grupo intensivo. En cuanto a los parámetros bioquímicos, la glucosa y la hemoglobina glicosilada, en el grupo intensivo logró unos niveles más bajos de glucosa y hemoglobina glicosilada durante la intervención, y al final del seguimiento se mantienen mejores, aunque con menos diferencia. En cuanto a los lípidos, el grupo intensivo bajó más el colesterol total, LDL y triglicéridos, y la diferencia se mantuvo en el seguimiento. Igual en lo que fue la albuminuria también disminuyó significativamente en el grupo intensivo tras la intervención, y en el seguimiento, bueno, aumentó en el grupo convencional, y en el seguimiento las diferencias se reducían. En lo que es la creatinina también aumentó en ambos grupos, pero no hubo una gran diferencia. En cuanto fue al tratamiento farmacológico, al inicio pocos usaban tratamiento intensivo como estatina, SARA-2, aspirina, y durante el estudio el grupo intensivo usó más metformina, más inhibidores del sistema renina, angiotensina, más estatinas, aspirina, más insulina y combinaciones con orales. Y ahora en este gráfico, en el gráfico A de la izquierda muestra 6 parámetros. Primero es la glucosa y la hemoglobina glicosilada. En el grupo con tratamiento intensivo comenzó en valores más altos, pero disminuyó significativamente a lo largo de los primeros años y se mantuvo en niveles más bajos en comparación al grupo convencional. En lo que es el colesterol total, disminuyó de forma sostenida a lo largo del estudio, y en cuanto al tratamiento convencional se mantuvo relativamente constante con un ligero aumento durante el seguimiento. En lo que es la presión arterial sistólica, en el grupo intensivo disminuyó significativamente y se mantuvo así más baja a lo largo del tiempo, y en la convencional también disminuyó y se acercó a los niveles del grupo intensivo. En lo que es el LDL, en el grupo intensivo hubo una reducción que fue constante hasta el periodo hasta los 13 años, que fue la parte final, y en el grupo convencional fueron algo más altos y no mostraron una reducción similar al grupo intensivo. En lo que es la presión arterial diastólica, en el grupo intensivo se redujo y se mantuvo baja durante casi todo el estudio, mientras que en el grupo convencional también hubo una reducción, pero fue un control menos eficiente. En cuanto a los triglicéridos, en el grupo intensivo disminuyó significativamente y se mantuvo a lo largo del estudio, y en el convencional hubo algunas fluctuaciones en el nivel de los triglicéridos, sin tener una disminución sostenida a lo largo del estudio. En lo que es la figura B, muestran parámetros como es la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, la presión sistólica, la diastólica, pero el único que tuvo, digamos, una diferencia estadísticamente significativa fue los triglicéridos, que en el grupo intensivo logró que más pacientes tuvieran, bueno, hay una gran diferencia entre los pacientes del grupo intensivo que el grupo convencional. Y ya, ahora siguiendo con los resultados, en la gráfica A se muestra la mortalidad por cualquier causa. Esta muestra la tasa de supervivencia de los pacientes en ambos grupos a lo largo de todo el estudio, y la curva del grupo convencional está por encima del grupo intensivo, lo que indica que los pacientes en el grupo intensivo tuvieron una menor mortalidad durante el seguimiento, con una reducción en la probabilidad de
de muerte del 20%, ¿no? En comparación con el grupo convencional. Y en la gráfica B ya de eventos específicamente cardiovasculares, es similar a la gráfica de mortalidad que fue por cualquier causa, ¿no? También la curva del grupo convencional nuevamente está por encima, lo que significa que los pacientes con tratamiento intensivo tuvieron menos eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo en comparación con el grupo convencional. Y en la gráfica de barras, ¿no?, de los eventos cardiovasculares, esta gráfica muestra el número total de eventos cardiovasculares ocurridos durante todo el seguimiento. Y en el grupo intensivo se reportaron 51 eventos cardiovasculares en 25 pacientes, lo que corresponde a un riesgo reducido del 29% en comparación al grupo convencional, que sí hubo 158 eventos y cardiovasculares en lo que son 48 pacientes. Ahora, para continuar con la discusión, tras una media de más o menos 13,3 años, que fueron 7,8 de intervención multifactorial y 5,5 años de seguimiento, se observó aproximadamente un 20% en la reducción del riesgo absoluto de muerte por cualquier causa en los pacientes con DM tipo 2 y microalbuminuria que recibieron la terapia intensiva, en comparación a los que recibieron solamente la terapia convencional. Mientras que el riesgo de muerte por causas cardiovasculares se redujo un 13% también en los de terapia intensiva. Durante todo este periodo de seguimiento, la tasa de mortalidad de los pacientes del grupo de terapia convencional tuvieron una tasa de muerte de más o menos 50%, lo cual subraya que hay un mal pronóstico entre los pacientes que tienen este tipo de terapia, por lo cual sea un mal pronóstico entre los pacientes que solamente tienen la terapia convencional. Respecto al estudio, este estudio exactamente no estaba diseñado para identificar cuáles eran los elementos del tratamiento intensivo para la diabetes que contribuyeron a mejorar más la reducción del riesgo cardiovascular, pero se usó una calculadora de riesgo basada en datos epidemiológicos e intervencionistas de pacientes de DM tipo 2 del estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, en el cual se concluyó que más o menos, que el uso de estatinas y de antihipertensivos son los que tuvieron el mayor efecto de reducción de muerte cardiovascular durante los 7,8 años que hubo intervención. Y seguidos de ellos están los hipoglicemiantes y las aspirinas. Respecto al ensayo de seguimiento, los factores de riesgo en los dos pacientes, en los dos grupos del estudio, esos dos tendieron a converger. Solo en el grupo control de la presión sistólica se deterioró en el grupo de terapia intensiva, mientras que los factores de glucosa, lípidos, presión arterial diastólica, la tasa de presión urinaria, albúmina, mejoraron en el grupo también de terapia convencional, dejando los dos grupos con niveles más o menos similares de factores de riesgo después de los 13,13 de años que hubo, o sea, la intervención más el seguimiento. Este diseño también no nos permitió estimar el momento exacto en que los factores de riesgo mejoraron en el grupo de terapia convencional, pero como a todos los pacientes se les ofreció al final un tratamiento intensivo al final del ensayo, entonces la mejoría probablemente se dio de una forma temprana durante el periodo de seguimiento. Además, el efecto de reducción de la presión arterial en los puntos finales cardiovasculares podría producirse también en cuestión de meses, mientras que el de lípidos más o menos de 1 a 2 años, y a la glucosa se hizo un poco más tarde. Por lo cual, un efecto de intervención temprana en comparación con el de intervención tardía puede dar alguna explicación con la continua divergencia entre los puntos finales cardiovasculares y una relación entre un tiempo y efecto. Respecto a los fármacos que hubo en el estudio diferían entre los dos grupos, por lo cual podría haber una mayor proporción de pacientes del grupo de terapia intensiva que tomó metformina o sulfonylurea, que a pesar de los niveles de glucemia similares en ambos grupos, indica que podría haber diferencias en el pronóstico a largo plazo. También se observaron reducciones de la progresión de las complicaciones microvasculares tras una media de más o menos 3,8 años de intervención intensificada, cambios que se mantuvieron durante el resto del estudio de los 13,3 años. De hecho, durante el seguimiento continuo, esta reducción se tradujo incluso en una reducción significativa del riesgo absoluto de 6,3% de la necesidad de diálisis que hubo de parte del estudio. Ahora, para conclusiones, en los pacientes de diabetes tipo 2 en riesgo, la intervención intensiva con combinaciones en múltiples fármacos y la modificación del comportamiento mostró efectos beneficiosos sostenidos en
en cuanto a complicaciones vasculares y tasa de mortalidad por cualquier causa y por causas cardiovasculares también. Gracias. ¿Qué estudio es? Un ensayo clínico generalizado. ¿Cómo se llama el estudio? Esteno 2. Este es el Esteno 2. Ajá. El Esteno 2 abrió las puertas para hacer control multifactorial. ¿Cuándo es este estudio? De 2008. Es un ensayo clínico controlado. Lo más anecdótico es, tamaño muestra 160. 160. 80 para el grupo intensivo y 80 para el control. ¿Qué controlaron en el esteno? ¿Qué querían controlar? ¿Glucosa cuánto? O glicosilada. También tenían sus metas. Ellos fueron los que definieron. ¿Qué significa el control intensivo? ¿Quién ha hecho materiales y métodos? Ya. ¿Qué era el control intensivo? Bueno, que evaluaba tanto la glucosa, la presión arterial, los lípidos y la microbiología. Ya. Procedimientos en ¿dónde fue el estudio? ¿En qué país fue? Dinamarca. Dice, párrafo de diseño del estudio. El estudio logró las guías de la Asociación de Diabetes Americana. La intención del intensivo era hemoglobina glicosilada menor de 6.5. Colesterol total menor de 175. Triglicérido menor de 150. Presión arterial sistólica menor de 130. Presión arterial sistólica menor de 80. ¿Listo? Y el otro era tratamiento con ARA2 o bloqueadores de canales de calcio si es que era positivo en microbiología. En esta época no había los SGLT2. Entonces, ¿qué tiempo fue de seguimiento? A 5,5 años. 5,5 años. Los promedios de 5 años. Muy bien. A ver, ahora igualemos las tablas. Se me ha dado la tabla 1. Dice, la tabla 1 dice glucosa ¿cuál es la tabla 1? ¿No? Tabla 1. Está bien chico, ¿no? Tabla 1.
¿Qué edad tenían los pacientes? Había una media de 55 años. 54 el grupo intensivo y 52 el grupo control. ¿Listo? Era 54 versus 55. No hay diferencia significativa. El índice de masa corporal era 29 versus 30. La presión arterial era 140 versus 149. El tiempo de diabetes. Dice no. No veo. Ya, pero ¿qué opinan de la edad? Son jóvenes, ¿sí o no? 54 o 55 años para diabetes son jóvenes. Ya. ¿Con cuánto empezaron? La glucosa. ¿Con cuánto empezaron la glucosa? La siguiente tabla. La parte de bioquímica dice, empezaron con 182 versus 189. O sea, el glucosa del grupo intensivo empezó con 182 y el grupo control tenía 189. ¿Ya? Eso fue al inicio. Al final del estudio, terminaron el grupo intensivo con 129 y el grupo control con 178. ¿Hay diferencia? No. El grupo intensivo con menor glucosa. Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, el grupo intensivo y el grupo control empezaron 8.4 versus 8.8. Eso fue el inicio. Al final del estudio terminaron el intensivo con 7.9 y el otro terminó con 9. Después de 7 años ya terminas con 7.9 versus 9%. Y empiezas con 8, empiezas con 8.4 y llegas a 7.9. Acá empieza con 8.8 y termina con 9. O sea, está... ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan la glucosa también? La glucosa fue 182, baja a 129. Acá es 189, baja a 178. Fíjense, la glucosa en el grupo control se mantiene entre 180, 190, por ahí. Pero cuando la bajas a menos de 130, ya hay efecto de índice. ¿Ya? Lo otro, ¿qué más dice? Colesterol. Colesterol total del grupo intensivo está dicen 210 y el control tiene 233. El grupo intensivo baja a 133 el colesterol total. Y el otro grupo baja a 159. Baja a 159 el colesterol total. Y este sigue en 216. Baja el colesterol total. Luego, los triglicéridos bajan de 159 a 115. La microalbuminuria de 78 la bajan a 46. En el grupo convencional se mantiene. Usaron metforminas, sulfonilureas, glitazonas, cualquier agente, usaron insulina, usaron inhibidores ECA,
diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, cualquier antihipertensivo, usaron estatinas, fibratos y aspirina. Todo eso usaron. Ya, ahora, buenas tablas de mortalidad. ¿Qué pasó? Se ve, ¿no? Pero se han mandado ya el primer gráfico. Dice hemoglobina glicosilada. Fíjense cómo la hemoglobina glicosilada, está en su WhatsApp. Fíjense cómo la hemoglobina glicosilada en el grupo intensivo es más baja. Pero en relación al alcohol no está en 6.5. ¿Se dan cuenta? Fíjense la glicosilada. La glicosilada está siempre por encima de 7. No está por debajo de 7. Es la diferencia entre el Acor y el esteno. En el Acor se llegó a 6.5, acá no, está en 7 más o menos. O sea, intensivo, controlando mi diabético, 7 por ahí. Ahora, fíjense, colesterol total, está menos de 200. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense, presión sistólica, menos de 130. Presión diastólica, o LDL colesterol. El grupo intensivo logra bajar menos de 100. Ahora, el siguiente, la presión diastólica no baja menos de 80. Los triglicéridos no bajan menos de 150. Logrando todo eso, el esteno decía, tenemos que lograr todo eso. Glucosa, glucosidad, presión, colesterol, triglicéridos, microalbuminuria. ¿Listo? Ahora, la siguiente. ¿Qué porcentaje de los pacientes, no, ya todo que dice, les ven su WhatsApp, qué porcentaje de los pacientes lograron glicosilada menor de 6.5? En el grupo estándar, cerca del 20%. En el grupo intensivo, 20%. En el grupo estándar, 10%. O sea, no lograron ni siquiera que la mitad de los pacientes tengan glicosilada menor de 6.5. Solo el 20% lo lograron. ¿Qué porcentaje de los pacientes lograron colesterol menor de 175? Cerca del 80% versus 70%. ¿Qué porcentaje de los pacientes tuvieron triglicéridos menor de 150? Igual, 80% versus 60%. Sistólica menor de 130. 20 versus 15. No fue significativo, si se dan cuenta. Presión sistólica no es significativa. Diastólica tampoco es significativa. Pero sí fue significativo colesterol. Triglicéridos, ¿no? Es más significativo que el triglicéridos. Muy bien. Siguiente. Acá, en mortalidad, causas de cualquier muerte acumulada. Fíjense, con 80 gatos, miren cómo demuestran que la terapia intensiva, la mortalidad en el grupo intensivo fue menor que en el grupo convencional. O sea, controlar glucosa, presión, colesterol total, triglicéridos, microalbuminuria, que bajan la mortalidad. Pero no la bajan como en el Acor, la bajan a 7. Mortalidad cardiovascular, igual. A partir del 4º año ya hay diferencias significativas. La terapia intensiva te reduce la mortalidad cardiovascular. Esa es la mortalidad cardiovascular. ¿Se dan cuenta? Entonces, el esteno fue un gran paso en el control de la diabetes. Luego vino el otro estudio, el que presentaron al inicio, ese fue el paso del esteno. ¿Y qué diferencias hay? Hay una tablita en lo que es muertes, número de eventos cardiovasculares. Fíjense, se reduce el número de eventos cardiovasculares, se reduce el stroke, los impactos en el cardio, las amputaciones también bajaron, la revascularización también bajó. Entonces, los puntos finales, sobre todo de muerte cardiovascular, fue significativo, stroke, infarto en miocardio, fueron significativos en el grupo, sobre todo en el grupo intensivo.
Entonces, moraleja, si yo tengo mi paciente diabético, ¿qué debo controlar según el esteno? Glucosa, glicosilada, colesterol, triglicéridos, presión arterial. ¿Listo? Y eso se repite en varios estudios que se van a repetir eso. Es como que ves la película y de la misma saga, los mismos héroes. Glucosa, glicosilada, presión, colesterol, LDL, microalbuminuria, tabaco. ¿Listo? Muy bien. Saquen sus celulares. Igual, le paso a los grupos y ustedes comparten, ¿ya? 5 minutos. Exámenes de listas revistas. Copiar. Ya, ya se me pasó el grupo. No le pasó el grupo. Ya, compartan. ¿Qué te digo? Acá. 5 minutos. Dicen presente, ¿no? Ángel Arroyo. Elsie Espino. Carlos Zapasa. Carlos Alonso. Gil Peñarrera. Jacqueline Acay. Catalina Hilario. Noli Chula. Lady Davinia Neira. Sol Noelia Lagunes. Jimena Ilizani. Ángel Bernal. Angie Benítez. Julio Ugaz. Ernesto Terrones. Jesús Inga. Darwin Terrero. Kevin Crollón. Jean Luna, ¿no? Sergio Nahuanca. Eli Ruiz. Carlos Santamaría. Cristian Salvador. Carla Paredes. Jonathan Rosas. Presente. Carlos Morales. Presente. Gerardo Enciso. Listo. Los estudios que hemos realizado de la semana pasada y de esta semana son estudios hitos en el manejo de la diabetes. Por lo tanto, tienen que saber sus conclusiones. ¿Ya? Estudienlos. Ya. Faltan 2 minutos. Si la próxima semana el doctor Cachay tiene problemas, el doctor Cachay es coordinador de la residencia, puede que tenga reuniones. Si no puede asistir a la siguiente revista, me avisa
para estar acá y siguiente viernes. ¿Ya? Eviten clases virtuales. ¿Ya? ¿Ya? Ya, 30 segundos para cerrar. Ya, cierren. Ya. 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 En 30 segundos cierro. Son 27, ¿no? Hay 25 respuestas, faltan 2. No, solo una. Hay varios con 20. Hay varios con 18. Hay con 15 y con 12. No, ellos no han venido. Falta que los que no han venido. Hay 28. Hay un sapo. Darwin. ¿Quién es el sapo? Ángel Arroyo, Eli Ruiz, Carlos Santana.